Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este canal de YouTube LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos. Vamos a entrar al tema del trabajo con medio de santificación. Después de haber hablado un poquito de una introducción con varias ideas que fueron surgiendo, algunas cuestiones que el Papa Francisco ha comentado y que vamos a retomar algunos documentos, ¿verdad?, muy interesantes, ya con años elaborados, pero que siguen resonando en nuestra vida de trabajo, sobre todo aquellos que están en este ambiente de la pastoral del trabajo o del trabajo mismo o imbuidos en algún organismo que tenga que ver ya sea pública, hablando de sistemas de gobierno, o también dentro de la vida eclesial. El tema del trabajo es muy interesante, muy importante, y de ahí se desprenden muchas ramas por las cuales uno puede interiorizar, penetrar en esos asuntos y valorar esta importancia del trabajo como medio de santificación. Vamos, hermanos, antes a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima para que nos acompañe en esta jornada. El día de ayer hemos orado por todos los fieles difuntos, recordando al siervo de Dios Franduf, fundador de la Legión de María. Hoy pues oramos por todos los fieles difuntos, legionarios, legionarias, que gocen de la presencia del Señor, que hayan pasado, como dice el manual, ya por el purgatorio, puesto que María, nuestra Madre, es reina del purgatorio, tal como lo dice el manual, tal como lo piensa San Luis María de Montfort, y que todos ellos ya estén caminando en la iglesia de Jerusalén, la iglesia celestial, la iglesia que peregrina hacia la casa del Padre. Y entre ellos oramos por el siervo de Dios Franduf, Alfonso Lam y la venerable Delfín, para que pronto también sean canonizados en la iglesia por su trabajo y servicio que han hecho durante su vida y que siguen realizando a través de su intercesión. Vamos pues a pedirle a nuestra Madre Santísima nos acompañe pidiendo su intercesión, invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, pues continuamos, ¿verdad? En este tema del trabajo como medio de santificación. Vamos entonces, hermanos, al concepto de santificación del trabajo. Quiero empezar con este artículo que se publicó en el 2000, la misión del laico en la iglesia y en el mundo. Quiero empezar con este concepto porque la Legión de María habla de la santificación personal como parte de la formación legionaria y parte de nuestro ser
eh, como cristiano que somos, puesto que la santificación personal pienso yo que es muy bueno para la Legión de María como movimiento, como eh, todo esto que el siervo de Dios Fran Duf, inspirado por el Espíritu Santo, comenzó esa misión de llevar a cabo esta obra magnífica que ha llegado hasta nuestros tiempos. Pero también debe de ser un tema que competa a todos los católicos, a todos los cristianos, la santificación. Ese medio de santificación puede ser cualquiera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar según los dones, carismas y virtudes que el mismo Dios nos ha dado y que podemos poner en práctica, cada uno en la vocación a la que ha sido llamado y cada uno en el oficio y en el trabajo o en la vida profesional que nos haya tocado, ¿verdad? O que hayamos elegido, mejor dicho. Y en ese lugar donde nos realizamos continuamente, tenemos que santificarnos. Ese concepto de la santificación como expresión de la legión, del legionario, como expresión del cristiano católico, debe de ser una luz también de testimonio y de atracción para todos nuestros hermanos con los que compartimos no solamente la vida, la fe, que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, sino también con aquellos que con los que convivimos en el trabajo, con los que nos relacionamos todos los días de alguna u otra forma, ya sea en las compras, ya sea en las ventas, ya sea en donde nos estemos presentando. Tenemos que ser esa expresión de la santidad de Cristo. Y como ven, solo hablar de la santidad o la santificación ya nos está abriendo hacia el tema de la Iglesia santa, católica y apostólica. Parte de la profesión de la fe que si nos vamos por ese rumbo, nos llevaríamos prácticamente todo el mes de noviembre hablando de la Santa Iglesia y de los santos y de la santificación personal. Por eso hago esta pequeña y breve, pues un pequeño resumen de lo que pudiéramos nosotros hablar de la santificación. Y vuelvo a la santificación personal, que es muy valioso para nosotros y vuelvo a repetir, depende del lugar donde estamos, depende de nuestra vocación a la que hemos sido llamados y de la elección en el lugar donde estamos trabajando o donde nos estamos realizando constantemente. Bien, y también no solo en esos casos ordinarios de la vida cotidiana, sino también en aquellos lugares o en aquellas circunstancias o en aquellos momentos en el que se nos complica la vida y se hacen cosas extraordinarias, como pueden ser cosas que no las habíamos pensado, no las teníamos previstas, como puede ser un accidente, el fallecimiento de una persona, algún problema que surja en la escuela, en el trabajo, cosas que nosotros pues no estamos pensando en que hoy me voy a accidentar, hoy se va a pelear mi hijo en la escuela. Pues no estamos pensando en eso, estamos pensando en realizar nuestro día conforme a la vida cotidiana que realizamos, con nuestras oraciones, con nuestros trabajos, con nuestras inquietudes, con lo que normalmente nos encontramos todos los días, ¿verdad? Y todas esas situaciones que vivimos, hay cosas extraordinarias que van surgiendo como la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, los vicios, las noticias falsas, el uso desmesurado de las redes sociales y tantas cosas que a veces perdemos el camino de la santificación. Y es ahí donde nosotros debemos de descubrir aún más la fuerza santificadora de Cristo. Aún en medio de esas circunstancias extraordinarias que suelen surgir, es muy importante encontrarnos con Cristo. Como también en esos momentos de éxito, de alegría, de gozo, de placer, de gozo, de estar en paz
que nos encontramos también diariamente, ¿verdad? Como cuando vas a tu escuela al recoger a tu hijo y te dice tu hijo o tu hija, hoy me fue muy bien, saqué 10 en esta tarea, hoy me felicitó la maestra. Alegrarse también en esa felicidad, esa alegría que desbordan muchos acontecimientos que nos van pasando durante el día, como también aquellas otras cosas que nos puede causar alguna tristeza, alguna enfermedad, alguna desesperanza. Pero todo esto se engloba solo en el tema de la santificación. El tema de la santificación es muy valioso y que no se nos olvide que estamos llamados todos a ser santos desde la convicción de nuestra vocación a la que hemos sido llamados. Y la primera vocación es a la vida. Dios nos ha llamado a la vida y aquí estamos con la gracia de Dios. Eso como primer punto. Segundo, si estamos hablando de del trabajo como medio de santificación, nos hace falta hablar de la palabra medio. El medio siempre es un instrumento, tanto para nosotros en la fe, que puede ser, no sé, un sacramento, como medio de santificación también, el bautismo, la confirmación, cualquiera de los sacramentos, como también la guía espiritual, como también la reconciliación, como también el servicio apostólico, también como nuestras oraciones, ¿verdad? También nuestro servicio en actos muy concretos de la iglesia, en cáritas, en pastoral litúrgica, en la catequesis, y esos medios nos van llevando a la santificación. También el medio puede ser la ayuda generosa a los enfermos, la visita a los enfermos, la solidaridad con los damnificados. eh, si una familia vecina ha perdido un ser querido, solidarizarse, ¿verdad? Con la oración, con el respeto debido a las circunstancias del fallecimiento, colaborar en las necesidades de la iglesia. Y aquí pudiéramos empezar, hermanos, otra línea de estudio con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, que son 5, ¿verdad? Y entre esas, una de ellas es ayudar a las iglesias en sus necesidades. Y ese mandamiento nos lleva también al trabajo, a lo que la iglesia trabaja, ¿verdad? Alguien alguna vez decía que si los padres trabajan, sí trabajamos, puesto que nuestro oficio, nuestro servicio, nuestra vocación es precisamente llevar la palabra de Dios, para ayudar a los que se más se necesiten, el cuidado del templo, entre otras cosas más. Pero nosotros como sacerdotes no lo vemos como trabajo, puesto que no somos asalariados, somos servidores. Y nuestro servicio tiene pues ese profesionalismo y ese oficio, puesto que dentro de los sacerdotes pues también hay quienes estudiaron una licenciatura o fueron llevados a la profesión, dentistas, odontólogos, eh, abogados, licenciados, eh, cada uno. Otros sacerdotes también han tenido algún oficio, han sido carpinteros, artesanos, albañiles, y son sacerdotes. Y todos tenemos siempre algo que traemos de familia, algo que emprendimos en algún momento y que al ser llamados a esta vocación, pues ya tuvimos la experiencia del trabajo. Y todavía aún más, eh, tu trabajo es servir, es el trabajo del sacerdote, ¿no? En todo lo que más se pueda, puesto que aunque no somos robots y no tenemos toda la capacidad, porque el Señor ha elegido a estos siervos inútiles, pues hacemos lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Y en ese trabajo que realizamos, pues lo hacemos conforme también a nuestras posibilidades, puesto que no podemos a veces hacer todo, ¿verdad? No podemos hacer todo, como también no puede hacer todo un albañil, no puede hacer todo un ingeniero, ¿verdad? No podemos hacerlo todo, ¿verdad? Para eso están los otros medios. Por eso el mandamiento de la Santa Media Iglesia, de ayudar a la iglesia en sus necesidades, pues compete todo eso, ¿no? Como apenas pasó aquí en la comunidad.
una persona que dijo, padre, es que no hay mucha luz afuera de la iglesia, nosotros queremos aportar. Trajeron las lámparas y trajeron un especialista en colocar lámparas, en un electricista y demás, ¿verdad? Puesto que no lo íbamos a poner nosotros, puesto que nosotros no sabemos esas cuestiones eléctricas, ¿no? Y esos son precisamente ese tema del mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y medios hay otros más, ¿verdad? En el trabajo como maestros, en la catequesis como promotoras de la fe, como sacristanes, como secretarios, secretarias, como muchos. Todo aquello que se llama voluntariado también es un trabajo, pero no se llama trabajo para no eh, sacar del contexto la palabra trabajo, que a eso vamos a ir ahorita, a definir esa palabra del trabajo. Y hay muchos medios, ¿verdad? La Legión de María le llama Acción por México a todas aquellas cosas que podemos nosotros realizar y que son un medio de santificación, buscar la santificación personal, ¿verdad? La oración sobre todo muy importante, la primera de todas, pero después de ahí participar de la iglesia en sus sacramentos, hacer extensiva la misión de Cristo y ayudar a todos en sus necesidades. Y hay muchas formas de lograrlo según también la vocación, los dones, los carismas, las virtudes que Dios, los talentos que Dios nos ha dado. Cada uno lo puede llevar a cabo, ¿verdad? Y pues también hablando de medios, por ejemplo, nosotros nos trasladamos en nuestros tiempos a través de un vehículo. Hoy nos podemos mover a través de las circunstancias históricas, a través de las redes sociales. Un suceso que está lejos de nosotros, lo sabemos en segundos, en minutos. Eh, Nos trasladamos ahora por muchos medios. Las redes sociales es un medio también para conocer, pero también con el cuidado de saber qué quiero conocer. Y hay muchos otros medios de comunicación que nos llevan precisamente a un conocimiento. Si hay medios para eso, también hay medios para la vida espiritual, como la lectura de la Sagrada Escritura, como la oración, como la devoción popular, las oraciones populares, expresión de la fe pública. Y entre todo eso, pues también es trabajo, ¿no? Y vuelvo a la cuestión de los sacerdotes. Eh, a algunos que ya trabajaron, estudiaron, son sacerdotes, y todavía hay quienes, algunos sacerdotes, se les pide no un trabajo, sino un servicio, siendo maestros en una escuela o en el seminario, siendo eh, secretarios en la curia diocesana, eh, un servicio como la oficialía de matrimonios, eh, pastoral social, pastoral de la salud, pastoral del trabajo, medios de comunicación, y ahí se van todos, y es como la gran gama de los trabajos, ¿no? Y ahí estamos. Pero vuelvo a repetir, la palabra trabajo no es como parte de nuestro vocabulario, puesto que dentro de nuestra fe cristiana el trabajo compete al Estado laical, mientras que para la Iglesia es el servicio, ¿verdad? Un servicio que es como un trabajo que hay que realizar. Bien, después de estos puntos, el medio siempre va a ser una oportunidad extraordinaria para podernos realizar como cristianos, como personas, como sociedad, y también nos lleva a la santificación. Vamos entonces ahora a la cuestión del trabajo. ¿Qué significa trabajo? Que es una palabra pues muy común en nuestro vocabulario también. Bien, vamos a definir así como lo dice el diccionario. ¿Qué es el trabajo? Muy bien. Según la Real Academia de la Lengua Española,
Trabajo se define como acción y efecto de de una labor, de una faena, de una brega o una ocupación retribuida, como el empleo, el oficio o la profesión. Y así en cualquiera de sus similares que tenga. Entonces, en un primer momento, tenemos acción y efecto. Entonces, el trabajo es llevar a cabo. En la Sagrada Escritura hay un tema muy importante también que tal vez en algún momento lo podamos desarrollar, tal vez en alguno de los temas que salgan. Pero hay una parte del Evangelio en la que Jesús dice que su Padre trabaja todos los días, puesto que también el Hijo trabaja todos los días. Déjenme recordar bien el texto. Que es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan dice en el capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Y en otras traducciones dice, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Mi Padre nunca deja de trabajar y yo también trabajo. Otra traducción, fíjense cómo se usan los verbos. Mi Padre no cesa nunca de trabajar y lo mismo hago yo. Estas serían, digamos, las traducciones bíblicas. Las voy a volver a repetir. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Hasta ahora, dice. En otra traducción, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Mi Padre, otra traducción, siempre ha trabajado y yo también trabajo. Otra traducción, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre siempre trabaja y yo también. Esa me gustó mucho. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Esta otra. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Esta otra. Mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. Y por último, esta que también me parece muy importante, esta traducción me gustó también. Mi Padre no cesa nunca de trabajar y lo mismo hago yo. Bien, Juan capítulo 5, versículo 17. Bien, entonces, aunado a esto, entonces tenemos esas dos cuestiones, ¿verdad? Acción y efecto de la definición de trabajo según un diccionario, ¿verdad? O una ocupación retribuida. Entonces estamos hablando de que el trabajo es natural, el trabajo es del hombre. En un primer momento, el trabajo es algo que todos realizamos todos los días, puesto que es una acción y un efecto. El hecho de barrer ya es un trabajo que tiene una acción de barrer y tiene un efecto que es dejar limpio. Y así cada una de las cosas, por eso Jesús dice, mi Padre trabaja todos los días, yo también lo hago. Bien, esa es una máxima de Jesús, digamos, en torno a esta cuestión del trabajo. Y vuelvo a repetir, el trabajo lo hacemos todos y todos los días, sea por más mínimo. Y también recuerdo otro pasaje de la Sagrada Escritura en el que Jesús
está hablando con las autoridades de su tiempo y les dice que ellos no mueven con la punta del dedo nada. Está hablando del tema del día sábado. Ese es otro tema que pudiéramos abordar, a ver si podemos en algún otro momento, el día del sábado y del descanso, puesto que el trabajo va ligado al descanso y seguramente lo vamos a ver por allí en algún punto. Pero Jesús también interpela a sus autoridades de su tiempo, puesto que el trabajo se lo han puesto a los más pobres y a los más alejados, excluidos. Les ponen cargas, dice Jesús, a ellos les cobran inclusive el impuesto por la hierbabuena. ¿Sí? Y ustedes, dice respecto al día sábado, día de descanso, ustedes ni siquiera con la punta del dedo tocan. ¿Por qué? Porque prácticamente el día de descanso es dejar de trabajar, dejar de ocuparse, en lugar de una acción y un efecto. Pero también Jesús habla contra estas autoridades diciendo que acaso no van ustedes a desamarrar a su animal doméstico para que pueda comer. ¿Sí? Se supone que sí, puesto que si es día de descanso realizas otras actividades. ¿No? Y entonces el tema del trabajo tiene, que digamos es la acción, tiene un efecto después que es el descanso. ¿Sí? El trabajo es retribución, el trabajo, ¿verdad?, nos da algo, hablando de ya de aquí ya podemos entrar al tema de la economía, nos da algo que nos ayude económicamente a sobrevivir. O también hay quienes trabajan sin retribución, pero con lo que trabajan lo ocupan, ¿verdad?, para su beneficio. Bien, eso es por un lado, pero por otro también el trabajo nos lleva al descanso, puesto que es necesario descansar. Dicen por ahí algunos campesinos, en alguna ocasión yo les pregunté acerca de sus sembradíos, ¿no?, lo que sembraban y todo, ya me explicaron. Y un campesino me dijo, pero también la tierra tiene que descansar, puesto que cierto tiempo, no recuerdo si 7 o 10 años, está produciendo, y cuando uno ve que ya la producción no es la apta, no importa si llueva o haya agua pluvial, pero no haya agua de cielo pluvial, aunque haya agua normal de la que van aventando en los canales de agua, dice, si no crecen tan bien como se crecían, es necesario que la tierra descanse. ¿Para qué? Para que pasado un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pueda volver a dar frutos. Y eso nos recuerda otra parte del Evangelio, en donde Jesús dice que pasó en un camino, había un árbol de higos, y que ya había pasado ahí varias veces y no encontraba higos. Y entonces, dice el Evangelio, córtala, para que está ocupando un lugar inútilmente, no sirve para nada. Y entonces Jesús en la parábola dice que no la cortes, no la corten, déjanos pasar un año, le vamos a abonar, le vamos a poner agua, le vamos a mover pues al árbol para que dé frutos. Y si el año que viene no da fruto, entonces lo cortamos, ¿verdad? Entonces está hablando del trabajo y de los frutos que hay y a veces de lo inútil que es el trabajo. Y aquí ya nos podremos desplazar a otro ambiente, el ambiente donde dijimos que al principio que cada uno ha sido llamado a una vocación especial. Cada uno tiene su vocación en el lugar donde está. Y ahí debe de saber cómo debe de llevar a cabo ese trabajo. Hay trabajos donde la gente no les gusta, puesto que ahí estuvieron y no les tocó de otra, ¿no? Pues aunque sea esto, ¿sí? Y viven con esa frustración. Hay quienes lograron estudios grandes y pues no trabajan de eso, ¿no?
Y hay quienes quisieran haber estudiado, lograr alguna cuestión más importante y no lo pudieron lograr, ¿verdad? Y a veces vivimos bajo frustraciones. Pero el trabajo donde estamos tenemos que realizarlo bien, aún a pesar de esa situación en la que estemos. Hay quienes quisieran trabajar de lo que sea, gustosos por hacerlo, ¿verdad? Y van y buscan trabajo y lo viven, lo disfrutan, ¿no? Hay quienes también dicen este pensamiento que comentaba, pues esto es lo que hay y esto es lo que voy a hacer. Ya ni modo. Si bien me va, si me corren también. Ese pensamiento pesimista y frustrante, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado respecto a esa cuestión del trabajo, hermanos, ¿verdad? Entonces, hay que valorarlo, ¿verdad? Hay que valorar el trabajo. Entonces, decimos entonces que es una acción y efecto, según la definición, acción y efecto de trabajar, que uno puede decir, bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero las dos palabras son importantes, la acción y el efecto. Y en una segunda definición, ocupación retribuida. Entonces aquí ya hablamos de que el trabajo es una retribución, ya sea personal, porque tú tienes tu propio trabajo, es para tu beneficio, como para ayudar también a otras personas que trabajan dentro de lo que tú has emprendido, ¿verdad? Como una tienda, un comercio, una empresa, y tienes trabajadores a cuales hay que retribuir, ¿verdad? Según el carisma que tenga cada uno, ¿no? Y entonces aquí ya hablamos, nos vamos a ir metiendo en cuestiones que hoy y hace ya unos años han venido surgiendo estas ideologías de género, de que si le pagan más al varón, que si le pagan menos a la mujer, ¿verdad? Y entonces ya entramos en otro ambiente, ya entramos en otra línea de estudio y en otra cosa que es la cuestión del género con respecto al trabajo, ¿verdad? Entonces, cualquiera de todas estas líneas uno puede meterse a estudiar. Bien, y terminamos esta primera parte de las definiciones, digamos así, de manera general, la cuestión entonces del trabajo como una ocupación retribuida. Otra definición, por ejemplo, dice que el trabajo es la actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. Esta definición ya es más amplia, nos abre un panorama más de lo que ya dijimos en esa primera definición tácita, así seca, ¿no? Bien, dentro de esta definición entonces encontramos que también no solamente hay una actividad física, puesto que nos movemos, sino también una cuestión intelectual, ¿verdad? El maestro, por ser maestro, es un trabajo intelectual, ¿verdad? Entonces, ese es también muy importante, ese tipo de trabajo, tanto físico como intelectual. Y dice la definición que las personas realizan para alcanzar un objetivo, que se supone que ese debe de ser nuestro objetivo, ¿verdad? Alcanzar o realizarnos plenamente o satisfacer una necesidad, ¿verdad? Como les decía, hay quienes quisieran trabajar y en lo que sea, ¿no? Y una necesidad, satisfacer primero, fíjense, alcanzar primero un objetivo. Segundo, o satisfacer una necesidad. Y después vienen los medios, mediante la producción de bienes y servicios. Y entonces, en esa definición, podremos abarcar aún más la amplitud del tema del trabajo. ¿Y qué entendemos por trabajo? Si te dicen, para ti qué es el trabajo? Sin dar una definición. Así, de tus propias palabras, de tu propio pensamiento, de tu propio ser, digas qué es el trabajo, pues podríamos decir algo así como esto, ¿no? Especialmente es una tarea específica realizada como parte de la rutina de la ocupación de uno o por un precio acordado. Entonces, pues, ¿qué entiendo por el trabajo? Pues algo que tengo que hacer, ¿no? Algo que tengo que hacer de manera específica porque
lo tengo que hacer todos los días, por ejemplo, alguna rutina como el barrer, el trapear, el tener el lugar limpio, aseado, ¿verdad? Aunque no reciba retribución, o si tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que dejar limpio aquí, puesto que me pagan por hacerlo, ¿verdad? Entonces, el trabajo tanto puede ser retribuido como no retribuido. En fin, entonces el tema del trabajo nos puede llevar a esos pensamientos. Bien, ahora, ¿qué nos dice entonces este artículo que habla de la misión del laico en la iglesia y en el mundo? Puesto que el trabajo se realiza en la misión de todo el mundo, de toda la iglesia, ¿verdad? Con respecto al laico, ¿verdad? En la iglesia y en el mundo. Dios Padre dice, llegada la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:5, envió al mundo a su Hijo unigénito para que restableciera la paz, para que redimiendo al hombre del pecado, adoptaran, para que redimiendo al hombre del pecado, fuéramos constituidos hijos de Dios, liberados del yugo del pecado, hechos capaces de participar en la intimidad divina de la Trinidad. Fíjense, ¿verdad? Dios Padre, Gálatas 4:5, ha enviado al mundo a su Hijo para restablecer la paz, para que el hombre fuera redimido del pecado, ¿verdad? Fuéramos constituidos hijos de Dios, liberados del yugo del pecado y hechos capaces de participar en la intimidad divina de la Trinidad. Y así se ha hecho posible a este hombre nuevo, a un nuevo injerto de los hijos de Dios, Romanos 6, 4, 5, liberar a la creación entera del desorden, restaurando todas las cosas en Cristo. Efesios 1, 5, 10, que los ha reconciliado con Dios. Colosenses 1, 20. Entonces, fíjense cómo entramos en este ámbito, ¿verdad? De la plenitud de los tiempos, puesto que hay un pecado. Y aquí nos vamos a ir al Génesis, ¿verdad? Recordar aquel momento de la expulsión de Adán y Eva del lugar del paraíso. Bien, ya en su momento tal vez lo tomaremos como ya lo dijimos en la primera oportunidad. Y esta restauración, ¿verdad?, o recapitulación de todas las cosas en Cristo será plena y definitiva solo al final de la historia, cuando el mismo Señor entregue a Dios Padre el reino. ¿Quién va a entregar a Dios Padre el reino? Jesús, para que Dios lo sea todo en todas las cosas. Y lo está diciendo San Pablo en su primera carta a los Corintios 15, capítulo 15, versículo 24 y 28. Y aquí podemos notar una cosa importante. Pablo trabajaba, fue trabajador, fue militar, fue todo lo que fue antes como Saulo, pero también trabajaba en tiendas, construía tiendas, hacía tiendas, ¿verdad? Y después de ese trabajo, envuelto en la gran misión de propagar el Evangelio de Cristo, empezó a recibir la ayuda colectiva de las comunidades. Hacían colectas para llevárselas a Pablo y Pablo poderlas distribuir, ¿verdad? Puesto que Pablo ya no trabajaba como constructor o hacedor de tiendas, sino que se dedicó a la misión y la comunidad empezó a ayudar, ¿verdad? Y aquí pudiéramos hablar entonces del inicio de la ayuda solidaria. Ayudar, digamos, aunque el mandamiento se establece hasta después, ayudarle en sus necesidades. Ya con Pablo comienza a darse esa ayuda necesaria a los fieles en la comunidad, como también al servicio de Pablo. Y nos remontamos un poco más atrás a Pedro y a Juan y a los apóstoles, cuando les llevaban las cosas a sus pies para que fueran distribuidas entre todos los hermanos, fruto del trabajo de muchas de lo que hacían los fieles, lo ponían a los pies de los apóstoles para distribuirlo. Imagínense todas esas personas cómo se santificaron con la solidaridad.
por medio de la solidaridad de poner todo a los pies de los apóstoles, y a su vez los apóstoles también se santificaron dando, ¿verdad? Compartiendo según las necesidades a cada quien, según la justicia, porque aquí entra la palabra justicia, según las necesidades de cada uno, a distribuir todo aquello que les llevaban a los apóstoles. Bien, pero a la vez es misión de la iglesia, de los hombres nuevos reconciliados con Dios por Jesucristo, ir liberando ya en la historia a la creación entera del desorden. ¿Verdad? Ir ayudando a la creación entera del desorden. Y la misión salvífica universal de la iglesia es misión de todos en la iglesia, siendo lo propio y específico de los laicos la santificación del mundo desde dentro. ¿Verdad? E iluminar y ordenar de tal forma las cosas temporales a las que están estrechamente unidos, que se hagan y se desarrollen constantemente según Cristo y sean una alabanza del Creador y Redentor. No parece superfluo insistir en el desarrollo de la teología del laico, que exige una profundización en la teología de las realidades terrenas. Y si hacemos un poco el eco de las notas dogmáticas de Cristología, hablamos de las diferentes cristologías. Y aquí también se habla de las diferentes teologías. La teología del laicado, la teología de las realidades terrenas, la teología que hacen los jesuitas, los agustinos, los dominicos, la teología que va realizando la misma gente en su realidad, en sus cosas de todos los días. Todos hacemos teología, todos hacemos estudio de Dios diariamente. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros aparecemos directamente como seguidores de Cristo, trabajando todos los días como lo hace su Padre Celestial. Y en este contexto, entonces, de la misión de los laicos, se encuadra como pieza esencial la santificación del trabajo. Es evidente, fíjense cómo todo lo que habló de las escrituras, de la Sagrada Escritura, nos lleva solo al tema de la santificación del trabajo. Y es evidente que el trabajo no es exclusivo de los laicos, ni que solo ellos pueden o deben santificarlo, ya que en el plan de Dios el trabajo constituye una dimensión fundamental de la persona. Por eso les comentaba, ¿verdad?, que la cuestión del trabajo es para todos. Todos trabajamos todos los días, católicos, protestantes, musulmanes, de todo hay de trabajo. Y la santificación no solo compete, como les decía también al principio, a ciertos grupos o ciertas personas, no compete a todo el mundo cristiano. Y nosotros como legionarios de manera particular, desde la santificación personal, desde el trabajo diario, ¿verdad?, que hacemos todos los días. El hecho de agarrar la catena de legión y rezarla todos los días implica trabajo, porque hay que prender tal vez una velita, tal vez hay que posesionarnos en el lugar de nuestro altar, rezar, agarrar nuestra catena legionis o nuestro teléfono donde esté puesto la catena, rezarla, ¿verdad? Ese es un movimiento, es una acción, y hay un efecto que la acción es orar, y hay un efecto santificarnos, ¿verdad?, y ayudar también a otros a santificarse, ¿verdad? Entonces, en el plan de Dios, todo el trabajo constituye la dimensión fundamental de todas las personas. ¿Sí? Obviamente, ¿a quién le toca santificarse aún más? Pues al cristiano, al laico. ¿Verdad? Porque habrá muchos que trabajan muy bien y no son católicos. Habrá muchos que aman su trabajo o no gustan de su trabajo y no son católicos. Y ahí es donde nosotros entramos, como les decía también al principio, entramos para dar testimonio, ¿verdad?, de nuestra fe con la santificación de todos los días, ¿verdad? Y una manera sencilla decía mi abuelito, en paz descanse, decía que para el trabajo siempre había que bendecirlo. Y aunque uno saliera a la calle, bendición. Aunque uno llegara de la calle, bendición. Aunque uno fuera a hacer algo muy sencillo, siempre bendición. Y un padre me decía después,
Si vas a ir a ver al médico, si vas a ir a ver a hacer alguna cosa, alguna actividad, encomiéndate al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vas a realizar tal vez es algo de trabajo, porque o tal vez vas a ir porque te van a dar una noticia, o tal vez vas a ir porque necesitas ver al médico, o porque tal vez necesitas ir a ver a un profesional, o porque vas a ir a pedir un trabajo a alguno que trabaje en algún oficio, carpintería, albañilería, lo que sea, ¿verdad? Entonces santificar la acción que vas a realizar. De manera que todos los hombres, dice este documento, llenan con el trabajo, de un modo u otro, su existencia sobre la tierra. ¿Sí? Todos trabajamos en la tierra y tenemos que dejar un legado, aunque sea muy pequeño, pero un legado. Y es toda la existencia, toda esa existencia la que ha de ser santificada por la gracia divina. ¿Sí? Y por tanto, la santificación del trabajo es tarea de todo cristiano, de todo hombre nuevo, pero en el caso de los laicos adquiere una propia y específica connotación. La santificación del trabajo no solo en cuanto a actividad de la persona, sino también en cuanto a profesión integrante y configuradora de todas las realidades y estructuras temporales de la sociedad de los hombres, de la ciudad temporal. ¿Verdad? Insertarnos ahí donde estamos, ahí debemos de santificar, aunque tengamos compañeros de trabajo que no profesen la misma fe, que no crean en Dios, ahí santificar, ¿verdad? En esta ciudad temporal. Y es decir, para santificar el mundo desde dentro, el laico cristiano ha de santificar su trabajo profesional, su oficio, lo que se dedique a hacer, por el evidente motivo que las profesiones son parte integrante del orden temporal, ¿verdad? Entonces, el laico cristiano desde dentro del mundo, ¿verdad? Para que se cumplan la escritura que dice, ellos ya no son del mundo, ahora son de nosotros, ¿no? Pero dice Jesús en el Evangelio, pero viven en el mundo, o sea, estamos aquí en el mundo, pero ya no somos de este mundo, sino ya somos del reino, a la cual dentro de este mundo tenemos que santificar para poder llegar hacia allá. Y finalmente voy a terminar esta primera parte porque al comenzar a hablar ya de este tema, van a ir surgiendo más y más y más. Quiero terminar con este aspecto antes de entrar al trabajo como realidad santificable y santificadora, que sería la otra ocasión en la que nos veamos. Pero quiero terminar con lo que dice esta parte, ¿no? Los aspectos que de un modo u otro están implicados en este tema son muy numerosos, ya lo comenté. Eh, Nos concentramos en el concepto mismo de la santificación del trabajo, ¿sí? Y hay un hombre que aparece casi en todos los artículos del trabajo, un hombre, un santo, que aparece en todo, aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio, en todas las cuestiones del magisterio, aparece un nombre de un santo. Monseñor José María Escriba de Balaguer, Monseñor José María Escriba de Balaguer, porque él habla precisamente de la santificación del trabajo, ¿sí? Y está constantemente presente con una originalidad y una profundidad incomparables, ¿sí? Y es uno de los principales motivos por los cuales el fundador de la Orden del Opus Dei ha sido reconocido como precursor de algunas de las enseñanzas centrales del Concilio Vaticano II, concretamente sobre el llamado universal a la santidad y a la teología del trabajo. Digamos que el tema de la teología del trabajo y la santidad universal lo expresó más de lleno José María Escriba de Balaguer. Realmente no recuerdo si es santo, pero de una vez para que me quite ya esa duda. José María Escriba de Balaguer nació el 9 de enero de 1902 y falleció el 26 de junio de 1975.
José María Julián Mariano fue sacerdote español, fundador en 1928 del Opus Dei y santo de la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 26 de junio, para, digamos, el 26 de junio el día de celebra su santidad, ¿verdad? Entonces es uno de los precursores, de manera especial dentro del Concilio Vaticano II, con respecto a esta cuestión del trabajo, ¿verdad? Digamos que él pone como que las bases ya después de todo lo que se estudió, porque cuando vayamos al magisterio de la Iglesia vamos a ver desde dónde empieza a hablar la Iglesia del trabajo ya como un tema fundamental, y el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, la misión de los laicos en la Iglesia, y todo lo que hoy hasta el mismo Papa Francisco ha hablado, ¿verdad? Bien, pero hasta aquí vamos a dejarle esta parte. De antemano les agradezco a todos su tiempo, su disposición y gracias por acompañarnos. Y si Dios nos los permite, nos vemos la próxima semana con la gracia de Dios. Y espero que este tema también les ayude a quienes están en ese ambiente, y yo creo que todos en ese ambiente del trabajo, que nos ayude también a motivarnos, a saber que dentro de este gran parte del mundo desde dentro, estamos para santificarnos, santificar al mundo, santificarnos a nosotros mismos y santificar a nuestros hermanos. Pues que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos sostenga, nos acompañe con su presencia. Vamos a terminar haciendo la oración a la venerable Edelquin, para que pronto también sea canonizada, igual que Alfonso Nam y Franduf, fundador de la Legión de María. Oración para pedir la beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu sierva Edelquin, de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo, y por la fortaleza que sacó del pan de vida, para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre, en dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium, y des a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga, y si no nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.